¿Alguna vez has notado ese parpadeo lento de tu gato mientras te mira a los ojos? Lo llamamos el beso felino, un gesto inequívoco de confianza. Pero, ¿y si te dijera que en el Japón antiguo, eso podría ser señal de que ya no es un gato, sino algo más, de que en realidad te está midiendo como su próxima víctima? ¿Intrigado? Hoy nos sumergiremos en el asombroso y aterrador mundo de la mitología nipona, para descubrir por qué los gatos en el país del sol naciente son, a la vez, deidades veneradas y terroríficos demonios cambiaformas. Rastrearemos su camino desde el popular símbolo de la suerte, el maneki neko, hasta los monstruos bakeneko, capaces de adoptar forma humana. Te lo aseguro. Después de esto, verás a tu mascota peluda con otros ojos. Pero ¿dónde y cómo empezó todo? ¿De qué manera llegaron los gatos a Japón y consiguieron un estatus tan ambiguo, tan lleno de matices? Su historia comienza alrededor del siglo VI de nuestra era. Los primeros gatos llegaron a las islas japonesas en barcos procedentes de China. Pero no eran simples polizones. Su misión era sagrada: proteger las invaluables sutras budistas de los ratones y las ratas que podían roer aquellos frágiles pergaminos. De este modo, desde el principio, los felinos quedaron asociados a la protección del conocimiento y la espiritualidad. No se les veía como simples animales, sino como auténticos guardianes de la sabiduría. Esto sentó las bases para su elevadísima posición social. Eran criaturas escasas, costosas y muy veneradas, un lujo accesible únicamente a la aristocracia y los grandes monasterios. Muy rápidamente, los gatos se convirtieron en un símbolo de estatus y lujo. Especialmente durante el período Heian, entre el siglo VIII y el XII, la corte imperial estaba literalmente obsesionada con ellos. El emperador Ichijo, por ejemplo, amaba tanto a su gato que le concedió un rango especial en la corte, e incluso le asignó sirvientes. A estos felinos se les ponían hermosos collares con cascabeles, se les alimentaba con comidas exquisitas, y se paseaban libremente por las estancias del palacio. En la famosa obra, El libro de la almohada, la dama de la corte Sei Shonagon describe con gran entusiasmo la vida de estos animales privilegiados. No eran simples mascotas, sino verdaderos miembros de la alta sociedad. Tal adoración llevó a que se considerara a los gatos como seres casi divinos, portadores de buena suerte y prosperidad para sus dueños. Tal fue la adoración que en 1602 se promulgó un edicto imperial. Este prohibía estrictamente tener a los gatos en cautiverio o atados con correas. La orden era liberar a todos los felinos para que combatieran de manera más efectiva a los roedores, que amenazaban la vital industria de la seda. Por un lado, fue una medida puramente pragmática. Pero por el otro, redefinió para siempre la relación entre humanos y gatos. Estos animales, que antes eran caprichosos favoritos de la corte, se convirtieron de la noche a la mañana en meros vagabundos callejeros. Adquirieron una naturaleza más salvaje, independiente y enigmática. Fue precisamente en ese momento, al empezar a vivir una vida oculta, lejos de la mirada humana, que las primeras leyendas oscuras comenzaron a germinar en la conciencia popular. Pero, empecemos con algo positivo. El ícono felino más conocido y querido en Japón es, por supuesto, el maneki neko, o el gato que invita. Es esa figurilla de gato con una pata levantada que se puede ver en casi todas las tiendas o restaurantes japoneses. ¿Cuál es su origen? La leyenda más popular nos lleva al templo Gotokuji, en Tokio, en el siglo XVII. Un día, un noble samurái llamado Ii Naotaka se refugió de una tormenta bajo un árbol. De repente, vio a la gata del abad del templo sentada en la entrada, y que parecía hacerle señas con la pata. Intrigado, el samurái se acercó a ella, y justo en ese instante, un rayo cayó sobre el árbol donde él había estado. En agradecimiento por haberle salvado la vida, el samurái se convirtió en el benefactor del templo, trayéndole gran prosperidad. Así fue como nació la leyenda del gato que trae buena suerte.
El gesto del Maneki Neko no es solo un detalle bonito. De hecho, cada elemento tiene su propio significado. Si el gato levanta la pata derecha, atrae dinero y suerte. Si levanta la izquierda, atrae clientes y visitantes. A veces, puedes encontrar un Maneki Neko con las dos patas levantadas. Lo que se busca es la máxima protección y bienestar. El color de la figura también es importante. El tradicional tricolor, o Mike, se considera el más afortunado. El blanco simboliza pureza y positividad. El negro aleja a los malos espíritus, el dorado atrae riqueza, y el rojo protege contra las enfermedades. Por todo esto, al elegir este gato talismán, los japoneses prestan mucha atención a los detalles. Es un sistema completo de símbolos diseñado para atraer todo lo mejor a la vida. Hoy en día, el Maneki Neko se ha convertido en un fenómeno global. Ha trascendido las fronteras de Japón para convertirse en uno de los símbolos más reconocibles de la cultura asiática en todo el mundo. Lo puedes encontrar en los barrios chinos de Nueva York, en las tiendas de souvenirs de Europa, y por supuesto, en incontables animes y mangas. Por ejemplo, el popular Pokémon Meowth se inspiró parcialmente en el Maneki Neko. Esta imagen ha calado tan hondo en la cultura popular que muchos ni siquiera se detienen a pensar en sus profundas raíces en el folclore japonés. Se ha convertido en un símbolo universal de hospitalidad y prosperidad. Pero tras esta fachada luminosa y amistosa, se esconde un lado completamente diferente y mucho más oscuro de la naturaleza felina, del que hablaremos ahora mismo. Pero, ¿cómo fue que esta adorable criatura se convirtió en un monstruo? El punto de inflexión en la percepción de los gatos llegó cuando se les empezó a asociar con la vejez y la muerte. A diferencia de los perros, vistos como el símbolo de la lealtad eterna o hasta la tumba, los gatos eran inherentemente independientes. Simplemente se iban y regresaban a su antojo. Además, para los estándares de aquella época, vivían bastante tiempo. Un gato anciano que sobrevivía a su dueño inevitablemente empezó a despertar sospechas. La gente notaba su comportamiento extraño. Los veían erguirse sobre sus patas traseras para alcanzar la comida o emitir sonidos que se asemejaban al habla humana. Sus ojos brillantes en la oscuridad y su andar sigiloso no hacían más que aumentar la sensación de pavor. El rumor se extendió rápidamente entre la gente. Los gatos muy viejos, decían, adquirían poderes sobrenaturales y dejaban de ser meros animales. Así fue como nació el Bakeneko, el gato cambia formas. Según la leyenda, cualquier felino doméstico podía convertirse en un Bakeneko si vivía lo suficiente, normalmente más de 13 años, si alcanzaba un peso considerable o, lo más crucial de todo, si conservaba una cola muy larga. Se creía que la energía mágica se acumulaba precisamente allí. Una vez transformado, el gato poseía un arsenal completo de habilidades aterradoras. Podía crecer hasta alcanzar el tamaño de una persona, caminar erguido sobre sus patas traseras, generar bolas de fuego fantasmales y, lo más escalofriante de todo, hablar en lenguaje humano. A menudo, los Bakeneko buscaban venganza contra las personas que los habían maltratado. Podían adoptar la apariencia de un familiar fallecido para enloquecer a sus víctimas, o incluso devorar a su propio amo y usurpar su lugar. Profundicemos un poco más en las habilidades de estas criaturas. Los Bakeneko eran verdaderos maestros de la ilusión y el engaño. No solo podían hablar, sino que también eran capaces de maldecir a las personas. Pero una de sus facultades más aterradoras era, sin duda, la nigromancia. Se creía que un Bakeneko podía reanimar a un muerto simplemente saltando por encima de su cuerpo. Por esta razón, jamás se permitía que un gato se acercara a los cuerpos de los difuntos antes de un funeral. Las leyendas cuentan que obligaban a los cadáveres a bailar, aterrorizando a los vivos. Además, tenían la capacidad de beber el aceite de las lámparas, algo que, según se creía, les otorgaba energía. Imaginen la escena. Una noche oscura, ven a su gato de pie sobre sus patas traseras, lamiendo el aceite de un candil.
Admitirán que, después de presenciar algo así, sería muy difícil conciliar el sueño. Una de las historias más famosas y escalofriantes sobre el Bakeneko es El fantasma del gato de Nabeshima. Narra la historia de un príncipe del clan Nabeshima que tenía una concubina favorita. Sin embargo, un gato que pertenecía a su enemigo mató a la joven, bebió su sangre y adoptó su apariencia. Por las noches, la gata visitaba al príncipe, y lentamente le succionaba la energía vital, lo que hacía que él comenzara a consumirse sin remedio. Nadie podía entender la causa de su misteriosa enfermedad. Fue un fiel guardia quien notó un detalle escalofriante. Cada noche, la sombra de la concubina proyectada en la pared de papel tenía el contorno inconfundible de un gato. Finalmente, el engaño fue descubierto y la gata demonio fue expulsada. La historia se hizo tan popular que fue representada numerosas veces en el teatro kabuki, y aún hoy sigue siendo un clásico del género de terror japonés conocido como kaidan. Debido a todas estas aterradoras historias, se afianzó una creencia popular. Cuanto más larga era la cola de un gato, más poder mágico acumulaba, y mayores eran las posibilidades de que se transformara en un demonio. Este miedo fue tan intenso que, irónicamente, dio origen a una raza específica. El bobtail japonés, con su cola corta y rizada que parece un pompón, fue entonces considerado el gato seguro por excelencia. Se creía que sin esa cola larga, el gato simplemente no podía acumular la energía suficiente para consumar la transformación en un Bakeneko. Por esta razón, a los gatitos con colas largas a menudo se les practicaba la caudectomía, cortándoselas para evitar la metamorfosis. Es un ejemplo bastante cruel, sí, pero asombroso y contundente de cómo la mitología puede impactar directamente en el mundo real, llegando a influir en la selección y cría de animales. Pero si creías que el Bakeneko era el colmo del horror, te equivocabas. Existe una criatura aún más antigua y poderosa. Es el Nekomata. A diferencia del Bakeneko que surge de la transformación de un gato doméstico, el Nekomata es una entidad demoníaca desde su origen. Su rasgo distintivo principal, que salta a la vista de inmediato, es su cola bífida, dividida como una horquilla. Se cree que cuando la cola de un gato viejo se bifurca, éste alcanza el escalón más alto de la evolución demoníaca. El Nekomata es mucho más malévolo y poderoso que el Bakeneko. Mientras que el Bakeneko suele buscar venganza por agravios concretos, el Nekomata simplemente disfruta del caos y el sufrimiento humano. Entonces, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre estos dos demonios felinos? Primero, el origen. El Bakeneko nace del mundo humano. Es la transformación de una mascota doméstica. En cambio, al Nekomata se le describe a menudo como un espíritu de la montaña, un yokai que fue salvaje y hostil al ser humano desde su origen. En segundo lugar, la fuerza. El Nekomata tiene todas las habilidades del Bakeneko, pero potenciadas, llevadas a un nivel superior. No se limitan a crear fuegos fatuos o pequeñas llamaradas, sino que provocan incendios que pueden reducir a cenizas aldeas enteras. Mientras que el Bakeneko toma forma humana para engañar y manipular, el Nekomata lo hace por pura diversión, simplemente para sembrar la discordia y la muerte. En resumen, si el Bakeneko es el espíritu de un vengador, el Nekomata es un demonio en toda regla, salido del mismísimo infierno. Los relatos sobre los Nekomata de las montañas son especialmente escalofriantes. Narran la existencia de felinos gigantes del tamaño de un tigre, que viven en lo profundo de la sierra y cazan humanos. Imitan el llanto de un bebé para tender una trampa a los viajeros, a quienes atacan y devoran sin piedad. Se pensaba que estas criaturas eran tan increíblemente inteligentes que podían comprender e incluso predecir las acciones de las personas. Eran la encarnación de la naturaleza salvaje e indomable, completamente hostil a la civilización.
Estas historias servían como una advertencia funesta para aquellos que se atrevían a adentrarse demasiado en los inexplorados bosques de la sierra. La imagen de este gigantesco felino devorador de hombres se consolidó firmemente en el folclore japonés como uno de los yokai más temibles y peligrosos. Hay otra conexión fascinante y un tanto sombría entre los gatos y la cultura japonesa, específicamente con los famosos barrios de placer. Las geishas y las cortesanas solían tener gatos como mascotas. Al igual que ellas, se las veía como criaturas gráciles, enigmáticas y que vivían bajo sus propias reglas. Una leyenda cuenta la trágica historia de una geisha que fue asesinada por error por su patrón. Él pensó que su leal gata la estaba atacando, cuando en realidad el animal intentaba advertir a su dueña de una serpiente que se deslizaba por el techo. Tras la muerte de la gata, su espíritu se quedó para vengarse del agresor. Esta historia demuestra que la lealtad felina, incluso en un acto de venganza, podía ser una fuerza motriz, lo que añade una capa de tragedia y profundidad a la imagen, a veces demoníaca, que se tenía de estos animales. La creencia en el vínculo de los gatos con el mundo de los muertos estaba profundamente arraigada. Además de la supuesta capacidad para revivir cuerpos, se pensaba que podían arrebatar el alma de un moribundo. También se les asociaba con el vampirismo. De hecho, una leyenda narra la historia de un gato vampiro que, noche tras noche, bebía la sangre de los durmientes, consumiéndolos lentamente hasta la muerte. Precisamente a raíz de estas supersticiones, en Japón surgió la tradición de nunca dejar a un gato en la misma habitación que un difunto. La gente temía que el animal no solo pudiera profanar el cuerpo, sino también apoderarse del alma del difunto, impidiéndole así alcanzar el descanso eterno. Esta delgada línea entre los mundos, sobre la cual los gatos parecen siempre equilibrarse, es lo que hace que su figura en la mitología sea tan aterradora como irresistible a la vez. Pero no hay que pensar que en el Japón moderno, a los gatos solo se les teme. Hay lugares donde su veneración alcanza cotas increíbles. Un claro ejemplo es la isla de Tashirojima, también conocida como la Isla de los Gatos. En esta isla, la población de felinos supera varias veces a la humana. Los lugareños, la mayoría pescadores, creen firmemente que los gatos traen buena suerte y excelentes capturas. De hecho, está prohibido tener perros en la isla y, justo en el centro, se alza un santuario dedicado a una gata que murió accidentalmente por la caída de una roca. Este lugar es la prueba viva de que la figura de la gata protectora sigue siendo poderosa en la cultura japonesa y convive perfectamente con las leyendas más oscuras del pasado. Esta dualidad tiene un reflejo notable en la cultura pop moderna, sobre todo en el anime y el manga. Por un lado, tenemos a los gatos ayudantes, adorables y sabios, como Luna de Sailor Moon o Gigi de Kiki, entregas a domicilio. Ellos representan los valores positivos, la sabiduría, la lealtad y la protección mágica. Por otro lado, el género de terror explota activamente las figuras del bakeneko y el nekomata. Por ejemplo, en el anime Mononoke. Un arco completo se centra precisamente en la investigación de un caso relacionado con el gato demoníaco bakeneko. Los autores contemporáneos juegan de forma magistral con este contraste, creando personajes que logran ser a la vez encantadores y mortalmente peligrosos, lo que capta a la perfección la esencia de sus prototipos mitológicos. ¿Y por qué precisamente los gatos? ¿Por qué se han convertido ellos en los portadores de un simbolismo tan complejo y contradictorio? La clave reside en su propia naturaleza. Los gatos son criaturas liminales. Viven al lado del ser humano, pero nunca le pertenecen por completo. Su independencia, sus incursiones nocturnas, sus movimientos sigilosos y esos ojos que brillan en la oscuridad siempre han provocado en las personas una mezcla de admiración y miedo primitivo. Pueden ser increíblemente cariñosos en un instante y fríamente distantes al siguiente. Son pequeños depredadores que viven en nuestros hogares.
Esta dualidad inherente los convirtió en el lienzo perfecto para proyectar las esperanzas y los temores humanos, para historias de bien y de mal, de lealtad y traición. En última instancia, la pregunta ¿Dios o demonio? No tiene una respuesta clara. El folclore japonés nos enseña que el gato es un reflejo del trato que recibe. Si lo amas y lo cuidas, se convertirá en tu maneki neko, el que te traerá fortuna y protegerá tu hogar. Pero si eres cruel con él, si lo maltratas o lo hieres, prepárate para enfrentarte al vengativo espíritu bakeneko, que vendrá por ti desde la oscuridad. Por lo tanto, las leyendas felinas no son meras historias de miedo para la noche. Son profundas parábolas sobre el karma, la responsabilidad de nuestros actos, y sobre cómo incluso la criatura más pequeña y, a simple vista, indefensa, puede albergar una fuerza inmensa, capaz tanto de construir como de destruir. Y así, hemos recorrido un camino asombroso, desde guardianes sagrados de pergaminos y favoritos imperiales, hasta espeluznantes seres capaces de controlar a los muertos. Hemos visto las dos caras completamente distintas de los gatos japoneses. Por un lado, está el maneki neko, un símbolo de buena suerte encantador y bondadoso, nacido de una historia de lealtad y gratitud. Y por el otro, el bakeneko y el nekomata, demonios aterradores, nacidos del miedo, la crueldad y la misteriosa naturaleza de los propios felinos. Esta increíble dualidad, de deidad a monstruo, quizás sea lo que mejor refleja la esencia misma de estos enigmáticos animales que comparten sus vidas con nosotros. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Y ahora, la pregunta principal, mira a tu gato. ¿Crees que, en la mitología japonesa, sería una deidad de la fortuna o un demonio astuto? Escribe tus teorías más audaces en los comentarios. Me encantará leerlas.